Estás escuchando Lectura Bíblica Anual 365 días, en la voz de Paloma Enríquez. Día 18, Éxodo 12 al 14. La Pascua. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes será para vosotros el principio del mes, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: El día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces el vecino más cercano a su casa tomará uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al atardecer, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en 2 postes del dintel de las casas donde coman. Y comerán la carne de esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura, y con hierbas amargas. Y no comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para mañana, sino que lo que quede de él para mañana lo quemaréis a fuego. Y de esta manera lo comeréis: ceñidos vuestros lomos, las sandalias de vuestros pies y el calzado de vuestra mano lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto hombre como animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el 7º día. Ninguno trabajará, se hará en ellos, excepto lo de cada uno deba de comer. Solo esto podréis hacer. Guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comeréis nada leudado en todo lugar donde habéis de comer panes sin levadura. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad del rebaño corderos para según vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel de todos los postes de las puertas, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta mañana.
pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de las puertas, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel de destructor entre en vuestras casas para heriros. Y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os preguntéis qué significa este rito para vosotros, vosotros diréis: es un sacrificio de Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor lo había mandado a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Muerte de los primogénitos. Y sucedió que a medianoche el Señor hirió a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito cautivo que estaba en la cárcel, y todos los primogénitos del ganado. Y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y adorad al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa para echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa ante que fue leudada en sus artesas de amasar, en vuestros paños, y se las llevaron sobre sus lomos. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas salen de Egipto, y partieron los hijos de Israel, Ramsés, hacia Sucop, unos 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas, vacas y una gran cantidad de ganado. Y de la masa que había sacado de Egipto cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es la noche de la vigilia para el Señor, por haber sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebrantaréis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua al Señor, que se ha circuncidado todo varón de su casa, y entonces se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella.
La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel. Hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Consagración de los primogénitos. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Conságrame todos los primogénitos del primer nacido de toda la matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animal me pertenecen. Y Moisés dijo al pueblo: Acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de la esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado. Vais a salir hoy en el mes de Abib, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra de los cananeos, del hitita, del amorreo, del heveo, del jebuseo, del cual juró a tus padres que te daría tierra que mana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día habrá fiesta solemne al Señor. Y comerás pan sin levadura durante los 7 días, y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Y lo harás saber a tus hijos en aquel día diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás pues estas ordenanzas a su debido tiempo, de año en año, y sucederá que en cuando el Señor te lleve a la tierra de Cananeo, como te lo juró a ti y a tus padres, te la dé. Dedicarás al Señor todo el primer nacido de matriz, también todo el primer nacido del ganado que poseas, los machos pertenecen al Señor. Pero todo el primer nacido asno redimirás con un cordero, mas si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, y todo primogénito de hombre de entre tus hijos redimirás. Y será que cuando tu hijo te pregunte en el día de mañana diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo el primer nacido de matriz, pero redimo a todos los primogénitos de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. La columna de nube de fuego. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios los guió por un camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y Moisés tomó consigo a los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Y partieron a Sucot, y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrar, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día,
ni la columna de fuego durante la noche. Los israelitas cruzan el Mar Rojo, y el Señor habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den vuelta al campamento delante de Pin-Ahirom, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endurecí el corazón de Faraón, y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Y él unció su carro y tomó consigo a su gente, y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros egipcios, con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, junto a Pin-Ahirom, frente a Bet-Zephón. Al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcro en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto? Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué claman a mí? Diles a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levantarás tu vara y extenderás tu mano sobre el mar, y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre la tierra. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán que los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón y en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios había ido de delante del campamento de Israel, se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás, y vino a colocarse entre el campamento egipcio y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto a las tinieblas, sin embargo de noche alumbraba a Israel en toda la noche. No se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor por medio de un fuerte viento solano sopló toda la noche, e hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro, y su derecha y a su izquierda.
Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos de Faraón y sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y la nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea con ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar, y las aguas volvieron a cubrieron los carros y la caballería de todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder del Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, INC.